Doctor, listo. Padre Víctor, buenos días. Paola, buenos días. Bienvenido. A todos los queridos hermanos que están aquí en los estudios de La Poderosa, buenos días. Y especialmente a ustedes que nos escuchan. Como dicen en la comunicación, les agradecemos el favor de su atención. Sí. Vamos a retomar el asunto de la comunicación conyugal. Bueno, ya hemos hablado de las generalidades de la comunicación, ya hemos hablado de la complementariedad, ya hemos hablado de la comprensión, que es una virtud que todos los esposos tenemos que practicar, que simple y sencillamente es ponernos en los zapatos de ella o de él. La semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de saber escuchar. Y ahora vamos a hablar de otro elemento de la comunicación conyugal, que es la asertividad. Suena así como muy moderno hablar de la asertividad, pero no es más que simple y sencillamente cuidar el modo de decir las cosas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la necesidad de cuidar el modo, pues hay que hacer verdad ese principio bíblico que viene en el libro de los Colosenses. Remítanse al capítulo 4, en donde habla mucho de la necesidad de la comunicación entre los esposos, pero algo que me deja muy claro en el versículo 6 dice que su conversación sea agradable y que no le falte el grano de sal. Sepan decir a cada uno lo que le corresponde. Ahora en la comunicación moderna se habla de asertividad y decíamos que es cuidar el modo en el que nos comunicamos los esposos, cuidar el modo en el que nos comunicamos los seres humanos, cuidar el modo en el que nos comunicamos entre padres e hijos. Primordialmente cuidar el modo bajo el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como amamos primeramente a Dios sobre todas las cosas, pues el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la parte de la comunicación asertiva es que siempre hay que expresar las ideas que tenemos, y para que la expresión de las ideas tenga más contundencia, bueno, pues hay que buscar el momento adecuado de expresar estas ideas. Cuando hablamos de el momento adecuado de expresar estas ideas, hay una sugerencia. En otros programas hemos hablado de la gran capacidad verbal que tienen las mujeres, ¿sí? Porque a diferencia de nosotros los varones, pues las mujeres tienen una doble inteligencia verbal, lo que les permite tener una capacidad de hablar más. Y esa capacidad de hablar más, cuando hablamos de asertividad cuidando el modo, es que no la utilicen para hacer, como dicen, convencimiento por atarantamiento. O sea, que hablan con tal rapidez, que hablan con tal fluidez, con tal ilustración, que entonces ya nosotros los seres humanos masculinos lo único que nos queda es decir sí. Entonces, aquí una sugerencia es que cuando hablamos de comunicación asertiva, las femeninas tendrán que hacer un esfuerzo porque sea una comunicación clara, directa, concisa y honesta, ¿sí? Cuando hablamos de una comunicación clara, directa, concisa y honesta, entonces estamos pensando que lo que se busca es transmitir un mensaje, encontrar la común unión entre los esposos. Y entonces el esfuerzo es que, teniendo esa gran capacidad verbal, bueno, pues se haga una capacidad de síntesis. Y el llamado a nosotros los masculinos es que, teniendo poca capacidad de expresión verbal, donde solamente atinamos a decir sí, si tú quieres,
lo que tú digas, ¿sí? Entonces, tengamos la capacidad de ser un poco más expresivos, porque una de las características de la asertividad es decir las cosas cuidando el modo, ¿sí? En el lugar más adecuado, pero tener la capacidad de ser conciso, entendible y directo. Y cuando decimos que tenemos que hablar las cosas de una manera directa, entendemos que esa manera directa tiene que ser respetuosa y cuidando el modo, ¿sí? Y aquí lo quiero decir abiertamente. En otros programas he utilizado este dicho popular del no me disgusta que me digas perro, pero sí el perro modo en el que me lo dices. Bueno, pues parte de la asertividad es cuidar ese feo modo de decir las cosas. Cuando nosotros entre los esposos nos comunicamos sabiendo que él es la persona que más amo y que ella es la persona que más amo, con mayor exigencia tenemos que cuidar el modo de decirnos las cosas. Y entonces cuando entendemos que la comunicación tiene que ser directa, honesta, concisa, precisa y de una manera muy respetuosa, entonces entendemos que también tiene que ser acompañada de una actitud que se llama responsabilidad. ¿Y qué implica la responsabilidad en el desarrollo humano? Asumir las consecuencias de mi actuar y de mi hablar, ¿sí? Asumir las consecuencias de mi actuar y de mi hablar. Eso es ser responsable. De tal manera que cuando los esposos nos comunicamos, lo hacemos con responsabilidad. Es decir, nos comprometemos con el mensaje que estamos compartiendo. Y no solamente echamos en cara, tiramos la piedra y escondemos la mano. No, hay que hacer esa comunicación de una manera responsable. Y cuando hacemos y asumimos la responsabilidad de comunicarnos entre los esposos, asumimos la consecuencia, pero esta consecuencia tiene que ser en un marco de referencia. ¿Qué es asumir la consecuencia en un marco de referencia en el matrimonio? Pues que ese marco de referencia es el amor que nos tenemos los esposos, de habernos concedido un sacramento y de estar en un proyecto de vida que se llama salvación mutua, de estar en un proyecto de vida que se llama familia, de estar en un proyecto de vida que es crear hombres y mujeres de bien para la sociedad, pero animar su proyecto de salvación. Eso es responsabilizarnos de la idea de comunicarnos entre los esposos. Cuando entonces entendemos que la comunicación la hacemos en un proyecto amoroso, esto tendrá que tener una solución positiva. Pero cuando estamos entrando en esa situación de divorcio espiritual, en donde solamente buscamos señalarnos los defectos y echarnos en cara nuestros desaciertos, entonces estamos teniendo una comunicación basada en un error. Estamos teniendo una comunicación basada en una mala relación. Y de ahí la importancia que los esposos nos digamos las cosas de una manera respetuosa, de una manera clara, de una manera directa, por el gran amor que nos tenemos y porque forma parte de un proyecto. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos en ese proyecto de salvación, entonces tenemos un gran sustento que los matrimonios, sobre todo los matrimonios católicos, debemos de agarrarnos de ese gran sustento. Y entonces vamos a leer este otro texto que dice:
que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas, que sepan aconsejarse unos a otros y enseñarse mutuamente con palabras y consejos sabios, con el corazón agradecido. Canten a Dios himnos y alabanzas espontáneas, y todo lo que puedan decir o hacer, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Dónde encontramos esto? En el libro en la carta a los Colosenses, ¿sí? Y entonces entendemos que los esposos nos comunicamos con asertividad cuando tenemos el sustento del amor que nos tenemos uno a otro. Los padres nos comunicamos con los hijos con asertividad cuando tenemos el fundamento del amor que tenemos a ellos y a su proyecto de vida. Luego entonces, algo que no debemos de alejarnos en la comunicación de los esposos es el sustento en la oración, es el sustento en la frecuencia de los sacramentos, es el sustento en entender que tenemos una vocación en un proyecto de vida, y ese proyecto de vida va acorde con el proyecto que Dios tiene para todos los seres humanos. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para ser felices. ¿Cuál es la máxima felicidad? Conocerle, amarle y verle y gozarle en la otra vida. Entonces, si vamos en ese proyecto de salvación, tenemos que entender que la comunicación para apoyarnos en ese proyecto tiene que ser lo más amorosa y lo más respetuosa, de tal manera que pidámonos perdón los esposos por los malos modos, por las palabras altisonantes, por las descalificaciones, por sentirnos los hijos de Juan Camaney. Yo soy mejor que tú. No, somos complementarios. Y algo que no debemos de olvidar es que somos hijos de Dios, bautizados y pertenecemos a su gran familia. Pero al recibir el sacramento de la confirmación, todos los dones del Espíritu Santo se derraman sobre nosotros, y lo que pasa es que los tenemos por allí olvidados. Entonces, pidamos al Espíritu Santo diaria y continuamente ese don de ciencia, ese don de consejo, ¿sí? Ese don de sabiduría, para que entonces cuando nos comuniquemos, esta comunicación siempre sea fructífera, porque forma parte de un proyecto. Entonces, cuando entendemos que los seres humanos, que los esposos, y más los esposos católicos, cuidamos el modo, bueno, pues hagamos realidad lo que también en el Evangelio de San Mateo nos dice: cuando digan que sí, es sí, y cuando digan que no, es no, ¿sí? Pero con un gran respeto, con un gran amor, con una gran prudencia. No ocultemos lo que tengamos que decir, porque entonces, regresando al asunto de la asertividad, puede ser que entonces, suponiendo que no queremos tener ningún problema, ¿sí?, entonces asumamos una actitud pasiva. Y hay personas que suponen que comunicarse bien en el matrimonio y comunicarse bien en la familia es no decir lo que sientes, ¿sí? Es aceptar todo lo que te comunican o que te imponen. Bueno, pues eso es ser pasivo en la comunicación conyugal. Y hay que evitar eso de ser pasivo, de no expresar lo que uno siente. Hay que evitar la queja continua. Hay que evitar la sumisión. Y no porque esté invitando a la revelación. No estoy invitando a la rebeldía. Estoy invitando a expresar lo que se siente, ¿sí? Entonces, como tampoco hay que irnos al otro extremo,
que para comunicarnos tenemos que ser groseros, tenemos que ser altaneros, como para comunicarnos tenemos que ser agresivos. No, tenemos que ser respetuosos, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros los esposos nos buscamos comunicar con asertividad, el marco de referencia es porque nos amamos como a nosotros mismos, ¿sí? Y algo bien importante en esta relación de comunicación conyugal es que los esposos tenemos una función educativa en la sexualidad de nuestros hijos. Y cuando hablamos de esa responsabilidad educativa en la comunicación con nuestros hijos, en la formación de la sexualidad de nuestros hijos, mandamos un mensaje de relación respetuosa entre ambos sexos cuando es cordial nuestra comunicación. Cuando nos llevamos del chongo, cuando somos agresivos psicológicamente, cuando somos irrespetuosos e irreverentes, ese mensaje le estamos mandando a nuestros hijos. De tal manera que hay que comunicarnos bien como esposos, bueno, para dar un sano testimonio a nuestros hijos. ¿Y todo para qué? Para que el mundo crea.